Cuento número 30. Partes iguales. Mi familia es tan numerosa que desde que tengo uso de razón he tenido que compartir todo. Hemos tenido pocos lujos, pero la vida del campo ha sido maravillosa. Mis hermanos y yo pasábamos en el día jugando y en la noche riendo hasta que nos quedábamos dormidos o nos regañaba nuestro padre. Había noches los fines de semana que hacíamos fogatas para contar historias. Y así fue que empezó todo el susto de esta historia. Creo, o mejor estoy seguro, de que si no hubiéramos jugado o asustarnos con historias inexplicables, seguro no hubiera pasado lo que pasó. Ese día nos reunimos todos, éramos 12 hermanos, de todas las edades. El mayor tenía 15 y el menor 5. A todos nos gustaban las historias y a los mayores se les ocurrió que ese día sería mejor cambiar de temática y contarlas de terror. Luis, mi hermano mayor, dudó un poco al iniciar porque creía que los más pequeños iban a llorar al final, pero ellos habían demostrado ser más valientes que los medianos. Luis dijo que nos agrupáramos más para no sentir tanto frío, porque la historia iba a ser larga y de terror, eso supuestamente nos ayudaría a compartir sustos. La historia iniciaba con 12 niños, nos emocionaba saber que cada uno sería un protagonista en la historia, pero con la advertencia que nos habían hecho de que se trataba de un cuento de terror, no creo que fuera nada bueno. Continuó diciendo que de los 12 niños, solo uno había quedado en la casa para resolver el misterio del por qué habían desaparecido los demás. Aquel niño debió ser Luis porque se creía el más gallardo y además era el mayor que debía proteger a los demás. Aquel niño vio una luz a lo lejos de la casa, en una montaña, y dicen que fue lo que le dio los poderes a las cosas que raptaron a los demás. Exactamente, fueron 11 objetos y animales que cobraron vida y se llevaron a cada niño. Todos estaban durmiendo, menos el que vio la luz. Él fue testigo de todo lo que ocurrió y por eso contó la historia. Antes de esa noche, había cumplido años la niña del medio, y como en toda familia y de hermanos pequeños siempre existiría un poco de envidia. Los padres compraron el pastel y como no tenían muchos recursos económicos fue una torta pequeña. Era una familia humilde pero con numerosos hijos. Los menores querían que el pedazo fuese más grande, pero eso no era posible porque no alcanzaría para los demás. Así empezaron a pelear porque no querían que la torta fuera en partes iguales. La mamá les trató de explicar que tenían que ser equitativo y que no se debía pelear por esas cosas. Pero los niños ese día habían amanecido rebeldes, no querían escuchar a la mamá y tuvo que intervenir el papá. Él era un hombre corpulento al que le tenían mucho miedo y respeto. Cuando vio lo que sucedía les quitó la torta y para ninguno hubo ese día. Según cuenta, esa debió ser la razón por la que los castigaron esa noche, las fuerzas extrañas de la luz. Porque cuando todos dormían profundamente, el niño mayor vio cómo la luz se acercaba aún más y le dio tanto miedo que cerró la puerta y se escondió atrás de una mesa para asombrarse de todo lo que ocurría. Vio cómo la cama de uno de sus hermanos se tragó al niño y desaparecieron juntos. Al otro, la mesa de noche lo succionó como su lámpara. El siguiente se cayó de la cama y el piso lo desapareció. Al otro una ventana lo sacó y la luz lo guió hacia el bosque de animales feroces. Al niño quinto se lo llevó una criatura extraña. A las niñas 6, 7 y 8 una bruja se las llevó en su escoba y a los 3 que quedaban los arrastró un duende y se los llevó al sótano. Obviamente todo había sido con el mayor silencio posible porque sus padres no habían notado nada. El niño escondido temblaba por todo lo que había visto y parecía una pesadilla. Tendría que ser valiente para recuperar sus hermanos, pero el medio lo dejó inmóvil. Debió pasar una hora para que el niño pudiera caminar, y empezó a revisar los lugares cercanos buscando a sus hermanos. Quiso llamar a sus padres, pero cuando abrió la puerta de su habitación ya no estaban. Algo los debió también desaparecer, afuera ya no estaba la luz. Al parecer todo estaba tranquilo y en completa normalidad, estaba absolutamente oscuro, tanto adentro como afuera de la casa, pero tenían que encontrar a sus hermanos y salvarlos de las cosas que habían cobrado vida. Pero tendría que ser valiente porque se enfrentaría con fuerzas poderosas solo. El niño inició revisando el cuarto donde dormían para seguir algún rastro, y el único que había dejado algo
Fue esa criatura extraña que llevó a su hermano número 5. Debió irse a algún pantano porque dejó rastro de agua. Siguió el rastro y todo apuntaba al lago que estaba detrás de la casa. Tendría que salvarlo primero porque no sabía nadar y se podría ahogar. Llegó corriendo al lago y allí estaba su hermano llorando. Lo logró calmar después de 5 minutos y lo convenció de buscar y rescatar a los demás. Fueron juntos al sótano, llevaron unos palos para defenderse del duende, pero no fue necesario porque no lo encontraron. Solo estaban sus otros hermanos, aún dormidos en el suelo, los despertaron y fueron a buscar a los que se llevó la bruja y a los demás. No fue necesario porque los que estaban en el bosque ya estaban de vuelta en casa y los de la bruja estaban en el techo de la casa. Todos habían vuelto a reunirse, sanos y salvos, e hicieron un pacto de no volver a pelear y mantenerse unidos para enfrentar cualquier peligro. Ahora lo que tenían que hacer juntos sería encontrar a sus padres. Ellos eran los únicos que no habían vuelto, y lo peor era que no había ningún rastro. Los niños se dividieron, todos debían ayudar a buscar y al cabo de 1 hora debían reunirse nuevamente en la casa. Pasó la hora y cada grupo llegó sin hallar nada. Estaban muy angustiados porque habían buscado por todos los alrededores y cuando estaban con esos seres extraños tampoco los vieron. No podían haberse ido porque el niño mayor, que lo había visto todo, revisó antes de irse a buscarlos. Uno de los más pequeños se fue corriendo al cuarto de sus padres y como por arte de magia allí estaban durmiendo tranquilamente. Los despertaron y todos hablaban al mismo tiempo. Unos lloraban, otros hablaban asustados, otros los abrazaban, pero al final lo único que entendieron los padres fue que ya no volverían a pelear para que no los asustaran y que todo lo que les dieran sería en partes iguales, porque así lo habían aceptado según el acuerdo al que habían llegado desde el más chico hasta el mayor. Los padres no entendían lo que había pasado, pero estaban felices por lo que estaban escuchando. No les importó que fuera de madrugada y a esa hora comieron la torta que no habían podido comer por envidiosos. Así celebraron el cumpleaños de la niña y les sirvió de lección el susto de aquella luz. Al terminar de contar el cuento, Luis sintió un silencio incómodo. Nadie decía nada. Vio como su hermano menor tenía lágrimas en sus ojos y pensó en el regaño que le darían sus padres. Pero al preguntarle si se encontraba bien, el niño fue valiente y dijo que sí, que solo quería irse a dormir y ver la luz del día cuando despertara. Todos se fueron a dormir y nadie dijo nada más. Al otro día hacía un día lluvioso. No pudieron salir a jugar. Sus padres notaban algo extraño en ellos porque generalmente peleaban por todo y no compartían nada. Y esa mañana todos compartían su desayuno y se trataban con cordialidad. Uno de los hermanos mayores le contó todo a los padres y ellos entendieron todo. Aunque no estuvieron de acuerdo con que hicieran ese tipo de cuentos a tan altas horas de la noche, al final resultó algo bueno de esa travesura y pasaron por alto todo. Los niños crecieron con el tiempo y teniendo cada uno sus familias, aún recuerdan aquel cuento que parecía que hubiera sido real porque todos aprendieron y corrigieron en lo que estaban fallando. El cuento pasó de generación en generación y lo que empezó como una travesura del cuento de terror resultó un cuento en el que aprendieron todos a compartir y aceptar sin problemas las partes iguales.